Hola, buenas tardes. En esta ocasión presentaremos la segunda parte de la unidad 3, Seguridad del paciente y preoperatorio. Vamos a hablar de los errores en la atención médica y los factores que lo condicionan, así como los programas que la Organización Mundial de la Salud ha facilitado para mejorar la seguridad del paciente. El objetivo de este video es que los estudiantes identifiquen los tipos principales de errores e incidentes y puedan reconocerlos en escenarios clínicos cotidianos, así como conocer y analizar el propósito de los programas establecidos por la OMS. Una atención limpia es una atención segura y cirugía segura salva vidas. Iniciando con el tema de seguridad del paciente, debemos saber que el principio más básico de cualquier servicio de atención de salud es, ante todo, no hacer daño. Sin embargo, se ha demostrado que tanto en los países poco desarrollados como en los países desarrollados se causan muchos perjuicios en los pacientes y estos perjuicios tienen graves repercusiones tanto humanas, morales, éticas y económicas, siendo lo más importante que estos daños se podrían prevenir. Entonces, la seguridad del paciente se va a definir como la ausencia de daños prevenibles en los pacientes y la reducción hasta un mínimo aceptable de los riesgos. En el contexto asistencial más amplio, consiste en un conjunto de actividades organizadas que permiten establecer procesos, sistemas de valores, procedimientos, comportamientos, tecnologías y entornos de atención con los que reducir los riesgos de forma constante y sostenible y prevenir la aparición de daños evitables, reducir la probabilidad de causar estos daños y mitigar los efectos de estos errores cuando se producen. Entonces, el objetivo primordial es la prevención de errores médicos, lesiones y otros efectos adversos que puedan ocurrir durante la atención médica. Como dato curioso, se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente el 17 de septiembre. En cuanto a epidemiología, alrededor de 1 de cada 10 pacientes va a resultar dañado cuando recibe atención de salud y cada año en los países de ingresos medianos y bajos, 4 de cada 100 personas van a morir por este motivo. La mitad de estos daños se pueden prevenir. Esto a su vez va a dar como resultado que a nivel global más de 3 millones de personas fallezcan a consecuencia de un daño secundario a la atención de la salud. 4 de cada 10 pacientes van a sufrir daños durante la atención primaria y ambulatoria y el 80% de estos daños en atención primaria y ambulatoria también se pueden prevenir. Se ha calculado que cada año los daños causados a los pacientes reducen hasta en un 0,7% el crecimiento económico mundial. Por lo tanto, es importante invertir en prevenir estos daños, ya que puede generar grandes ahorros económicos y, lo que es más importante, va a ayudar a mejorar la evolución de los pacientes. Algunos eventos adversos habituales que pueden provocar daños prevenibles se deben a errores cometidos durante la identificación de los pacientes, el diagnóstico o la prescripción de medicamentos. También se han asociado a la caída de los pacientes, las transfusiones de sangre que no se analizan debidamente y riesgos que se podrían evitar durante los procedimientos quirúrgicos. También pueden producirse eventos adversos como infecciones asociadas a la atención de la salud, úlceras en el cúbito y tromboembolismos venosos. Todos estos riesgos los vamos a ir analizando en la presentación. Ahora, hemos mencionado que la seguridad del paciente consiste en prevenir los errores médicos, pero como tal, ¿qué es un error y qué es un error médico? Definamos primero error. El error se va a definir como un acto en donde se imposibilita llevar a cabo una acción planificada o la aplicación de una estrategia incorrecta, ya sea por comisión, eso quiere decir resultado de una acción tomada, o por omisión, que es resultado de una acción no tomada. Es importante aclarar que un error no necesariamente va a conllevar un daño en todos los casos. Ahora, hablando específicamente del error médico, es cualquier acción incorrecta con violación a las reglas que le son aplicables al profesional de la salud. Esto quiere decir, hay un acto de omisión o falla en la ejecución de una acción en la cual no se obtiene el resultado esperado. Y esto puede surgir de una forma accidental, en el contexto de apego a las buenas prácticas, o bien puede ser el resultado de un juicio, la ignorancia o la falta de experiencia, y esto se puede ver a nivel individual, a nivel institucional o a nivel del sistema de salud. Esto es importante porque los errores cometidos durante la atención médica van a tener una relevancia bioética y legal, poniendo en juego la salud y la vida humana.
Las consecuencias de estos errores pues van a englobar un entorno social y un entorno económico. Y los vamos a clasificar los errores médicos en cuatro partes. Uno de los primeros errores pues va a ser en el diagnóstico, cuando se determina un diagnóstico equivocado. Un error terapéutico, cuando se toma una decisión de aplicar una terapéutica que no corresponde al procedimiento del paciente, y esto puede ser resultado propiamente de un error previo en el diagnóstico. También tenemos los errores técnicos, cuando hay una inadecuada realización de procedimientos, y esto sobre todo se da en el campo quirúrgico o cuando se están utilizando algunos equipos médicos como funcionamientos que van a ser defectuosos o si los equipos médicos se usan de mala manera. También tenemos los errores organizativos, cuando el personal de salud no llega a tener una asistencia efectiva, lo que puede provocar desorganización laboral y personal. Entonces, tenemos el modelo en la imagen de abajo que se llama queso suizo. Este modelo fue propuesto por James Reason y él decía lo siguiente. En la imagen se van a mostrar rebanadas de queso suizo y estas rebanadas de queso suizo van a ser como tal las capas protectoras que van a funcionar en el sistema de salud frente a un error humano. Los orificios de las rebanadas van a representar las deficiencias o defectos del sistema. Si estas debilidades se alinean en cada capa, entonces se va a dar un error. Y esto James Reason lo denominaba como una trayectoria de oportunidad de accidente. De esta manera, Reason asume que el ser humano va a fallar. Pese a los esfuerzos por evitarlos, los errores se van a producir porque es humano, por lo que es necesario que los procesos se rediseñen y sean más resistentes a la producción de fallos, menos proclives a riesgos y habilitar estrategias para la detección precoz de estos errores, ya que culpar a los individuos en muchos casos es conveniente. Sin embargo, no va a prevenir la recurrencia de un error. Por ello, aunque no podemos cambiar la condición humana, sí se pueden cambiar las condiciones en las que el humano trabaja y podemos mejorar siempre el sistema de asistencia sanitaria. Esto con respecto a los errores médicos. Ahora, ¿cómo definimos incidente? El incidente es un evento o circunstancia que podría haber ocasionado o generó un daño innecesario al paciente, incluyendo cuasi falla, evento adverso y evento centinela. Hablando específicamente de accidente, el accidente se define como un acontecimiento independientemente de la voluntad humana que es causado por una fuerza extraña de acción rápida que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o de trastornos mentales. Este acontecimiento no es intencionado, sin embargo, sí genera un daño, aunque sea mínimo. Por ejemplo, podemos tener un escenario donde un paciente durante una apendicectomía laparoscópica, la placa de retorno del electrocauterio no está bien adherida al muslo del paciente. Entonces, al activar el electrocauterio, parte de la energía se concentra en un área pequeña, produciendo una pequeña quemadura en la piel del paciente. Tras notarlo, el equipo pues suspende la cirugía, suspende el uso del electrocauterio, recoloca la placa correctamente y continúa la cirugía. Al final se documenta la lesión y se da tratamiento local. Sin embargo, el accidente ya ocurrió. ¿Por qué es un accidente? Porque hubo un daño real para el paciente, aunque sea leve, aunque fue una quemadura leve, y también es un accidente porque no fue intencional. El equipo médico no se dio cuenta, sin embargo, el daño existe, el accidente se dio. Siguiendo con las definiciones, ¿qué es un evento adverso? El evento adverso es una acción que causa daño o complicación involuntaria en el paciente, independientemente del padecimiento, y que puede prolongar su estancia hospitalaria. Por ejemplo, tenemos el caso de un paciente masculino, 65 años, que es ingresado a hospitalización por una neumonía adquirida en la comunidad. Ingresa hemodinámicamente estable y no tiene lesiones en la piel. El paciente, debido a su padecimiento, permanece hospitalizado 10 días y durante la estancia pasa la mayor parte del tiempo en la cama, con cambios de posición poco frecuentes y sin un uso adecuado de colchón antiescaras. Al octavo día, el equipo médico se da cuenta que el paciente presenta una úlcera por presión en sacro, que es dolorosa y que va a requerir curaciones diarias y va a prolongar la estancia del paciente 5 días más. ¿Por qué es un evento adverso? Porque el daño como tal es consecuencia de la atención y del cuidado inadecuado. Porque este daño que presentó el paciente no estaba presente al ingreso, fue involuntario,
va a prolongar su estancia hospitalaria y este daño que presenta el paciente no fue parte como tal de su enfermedad, no es una parte inevitable de la neumonía por la que se internó el paciente. En cuanto a eventos centinela, definimos eventos centinela como un daño sufrido por el paciente como consecuencia del proceso de atención, aquel que causó la muerte del paciente o puso en grave riesgo su vida o la pérdida permanente y grave de una función sin estar relacionados directamente con su padecimiento. Por ejemplo, podemos tener a una mujer de 45 años que fue programada para una colecistectomía laparoscópica electiva por colelitiasis, y es una paciente que no refiere comorbilidades importantes. Una vez en el quirófano, el anestesiólogo confunde la concentración del fármaco y administra una dosis diferente de un anestésico intravenoso. A los pocos minutos, la paciente presenta paro cardiorrespiratorio, se realizan maniobras de reanimación durante varios minutos y se logra recuperar la circulación, pero la paciente queda con un daño neurológico permanente. ¿Por qué esto es un evento centinela? Porque la paciente presentó un daño grave, presentó una lesión neurológica permanente que va a ser consecuencia directa del proceso de atención, porque se puso en grave riesgo su vida y produjo permanentemente la pérdida de una función. Y porque este evento tampoco se va a relacionar con la enfermedad de base con la que llegó la paciente, sino que fue un error en el manejo. En cuanto a cuasi falla, la vamos a definir como un evento o acto inseguro y o peligroso que puede producir un daño y que ha sido evitado por casualidad o por una intervención oportuna. Por ejemplo, tenemos el caso de un paciente de 30 años hospitalizado que requiere una transfusión de un concentrado eritrocitario por anemia posoperatoria. En el banco de sangre se etiquetan por error dos unidades con nombres intercambiados. En la sala, la enfermera que está a punto de conectar esta unidad errónea al paciente hace la verificación de la identidad del paciente, o sea, verifica nombre completo, el número de expediente y el grupo sanguíneo del paciente, por lo que nota que este grupo sanguíneo del hemodiderivado no coincide con el del paciente. Entonces la enfermera decide detener la transfusión antes de iniciarla, se notifica el incidente y se corrige el error. ¿Por qué es una cuasifalla? Porque hubo un acto inseguro y potencialmente peligroso. Esto quiere decir la transfusión de sangre equivocada, porque pudo haberle causado un daño grave al paciente, pero este daño se evitó gracias a la verificación oportuna del personal de enfermería. Ahora, ya que conocemos la definición de error médico y evento adverso, ¿cuáles son los eventos adversos más frecuentes? Los más frecuentes va a ser, el primero, error en la prescripción de los medicamentos. Uno de cada 30 pacientes va a sufrir daños como consecuencia de los medicamentos que toma, y más de una cuarta parte de dichos daños son graves e incluso potencialmente mortales. Otro error frecuente son los errores asociados a las intervenciones quirúrgicas. Concretamente, el 10% de los daños prevenibles que se causan a pacientes se van a producir en un contexto quirúrgico, sobre todo antes y después de las intervenciones quirúrgicas. También vamos a tener las infecciones asociadas a la salud. Según las estadísticas, un 0,4% de las infecciones se contraen durante la atención de la salud, con una frecuencia que aumenta un 0,06% cada año. Estas infecciones van a prolongar las estancias hospitalarias y causan problemas crónicos de discapacidad, resistencia a los antibióticos, muertes evitables y gastos para los pacientes, los familiares y los sistemas de salud. Hablando específicamente de la sepsis, según las estadísticas, el 23,6% de los casos de sepsis que se atienden en los hospitales guardan una relación directa con la propia atención de la salud, y el 24,4% de los casos van a resultar mortales. Entonces, el siguiente error son los errores de diagnóstico. En el 5 al 20% de las interacciones entre médicos y pacientes se van a producir errores en el diagnóstico. De acuerdo con informes realizados por médicos, en al menos 0,7 de los ingresos hospitalarios de adultos que se encontraron con errores diagnósticos, estos errores diagnósticos fueron perjudiciales. Y las cifras indican que la mayoría de las personas se van a enfrentar con este problema en al menos una vez en su vida.
Y también tenemos el evento adverso más frecuente, que va a ser caídas. Este es el evento adverso más frecuente en los hospitales, con una incidencia de 3 a 5 casos por cada 1000 días en cama. Y en más de una tercera parte de los casos, estas caídas van a causar traumatismos que van a afectar los resultados clínicos del paciente y van a suponer un gasto para el sistema de salud. También tenemos como evento adverso las tromboembolias venosas. En concreto, representan un tercio de las complicaciones de las estancias hospitalarias y se trata de un evento adverso que también se puede prevenir con una movilización en cama y con medias de compresión. También tenemos las úlceras por presión o úlceras de decúbito, que estas van a afectar la piel y los tejidos blandos, y este problema igualmente se puede prevenir en gran medida. Va a afectar a 1 de cada 10 pacientes hospitalizados y se trata de un problema que incide enormemente en la calidad de vida y en la salud mental y física de las personas. Y es importante porque de no tratarse este evento adverso con rapidez, puede traer consecuencias mortales. También tenemos las prácticas riesgosas de la transfusión de sangre. Las transfusiones innecesarias, las prácticas de transfusión pues no están exentas de riesgos y siempre van a exponer a los pacientes a la probabilidad de sufrir reacciones adversas graves y también a la probabilidad de contraer en algún momento infecciones transmisibles a través de ellas. Tenemos a las prácticas riesgosas de inyección. Y como dato curioso, igual en el mundo cada año se administran cerca de 16.000 millones de inyecciones. Las prácticas de inyección poco seguras no solamente van a exponer a los pacientes, van a exponer a los trabajadores de la salud de sufrir también eventos adversos tanto de carácter infeccioso como de otra índole. Siendo de carácter infeccioso muy importante el adquirir, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, hepatitis C o VIH. Y por último, pues tenemos los errores relativos a la identificación del paciente. El no identificar correctamente a un paciente puede ocasionar muchos problemas y repercutir gravemente en la atención de la salud que se le presta. Por ejemplo, puede tener consecuencias catastróficas, como por ejemplo practicarle una intervención quirúrgica en un lugar erróneo. Esto tan fácil y tan sencillo por no poder identificar correctamente al paciente. Y hablando específicamente en el área quirúrgica, tenemos los siguientes datos. En el mundo se van a realizar alrededor de 313 millones de operaciones de cirugía mayor al año, equivalentes a 2 veces el número de nacimientos por año. Al menos 7 millones de pacientes se van a ver afectados por complicaciones quirúrgicas cada año. De los, como mínimo, 1 millón de pacientes fallecen durante la operación o inmediatamente después. La mortalidad es del 10% en cirugía mayor y la mortalidad por anestesia se relaciona en 1 de cada 150 casos. El 50% de estas complicaciones puede o podría haberse evitado. Y del 3 al 16% de los procedimientos que requieren ingreso van a tener una tasa de mortalidad del 0,4 al 0,8% y de discapacidad del 5 al 16%. Y la OMS, reconociendo que la seguridad de los pacientes es una prioridad de salud mundial y es un elemento fundamental de fortalecimiento de los sistemas de salud, creó varios programas y acciones estratégicas con el objetivo de impulsar mejoras en algunos ámbitos. De los primeros programas que crea la OMS es este: una atención limpia es una atención segura. Fue el primer reto mundial elegido para plantear el gran problema de las infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en el cumplimiento de la higiene de manos por parte de los profesionales de la salud a nivel mundial. El objetivo, pues, es reducir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, haciendo hincapié principalmente en la higiene de manos y en el lavado de manos. Y esto es importante porque tanto la higiene como el lavado de manos son acciones con mucho alcance e impacto en la atención médica y es una de las medidas más eficaces que tenemos para evitar la propagación de las infecciones, gracias a que es altamente reproducible a cualquier nivel de atención. Este programa se funda en 2005, sin embargo, en 2009 se amplía haciendo el siguiente programa que se llama Salvavidas, Lávate las manos, que es una iniciativa precisamente destinada para promover la higiene de manos a una escala mundial y
En esta ampliación se empieza a usar el modelo de los 5 momentos de la higiene de manos, que son los que nosotros ya conocemos y hemos visto en las clases prácticas. El primer momento, antes del contacto directo con el paciente. Segundo momento, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Tercer momento, después de exposición a fluidos corporales. Cuarto momento, después del contacto con el paciente. Y quinto momento, después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, este programa constantemente está en evaluaciones periódicas en donde se ha observado que redujo la tasa de infecciones en un 50%. Sin embargo, presenta un gran problema. Este problema al que se enfrenta este programa es la falta de cumplimiento entre los profesionales de la salud. Según la OMS, por año se podrían evitar de 1.7 a 2.6 millones de casos de infecciones adquiridas en los hospitales si el personal médico y el personal de enfermería se lavaran las manos o hicieran higiene de manos con la frecuencia debida durante su jornada de trabajo. Tal es la importancia de la higiene de manos y tan grande es su cumplimiento durante la atención médica que el estudiante de medicina debe de conocer este programa y no solamente conocerlo, sino también aplicarlo correctamente en los escenarios de atención médica para que el estudiante pueda formar hábitos correctos y contribuir a la disminución en la incidencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Siguiendo con los programas establecidos por la OMS, tenemos el programa Cirugía Segura Salva Vidas. Este fue el segundo reto mundial para la seguridad del paciente. ¿Y cuál es el objetivo? Intenta mejorar la seguridad durante la cirugía, reducir las muertes y las complicaciones durante las operaciones mediante estas 4 líneas de acción. La primera, proporcionar información a médicos, administradores de hospitales y funcionarios de salud pública sobre la importancia y las pautas de seguridad de la cirugía en el ámbito de salud pública. La segunda pauta, definiendo un conjunto mínimo de medidas uniformes, estadísticas vitales quirúrgicas, para la vigilancia nacional e internacional de la atención quirúrgica. La tercera pauta es identificando un conjunto sencillo de normas de seguridad de la cirugía que puedan aplicarse en todos los países y en todos los entornos y que se recojan en una lista de verificación que se utilice en los quirófanos. La cuarta es evaluar y difundir la lista de verificación y las medidas de vigilancia, primero en centros piloto de cada región de la OMS y después en hospitales de todo el mundo. Lo importante de este programa, como ya está ahí remarcado en negritas y en rojo, es la lista de verificación. Entonces, dentro del programa Cirugía Segura se establecieron 10 objetivos esenciales que todo el equipo quirúrgico debe alcanzar durante la atención quirúrgica. El primer objetivo es que el equipo operará al paciente correcto en el sitio anatómico correcto. Segundo objetivo, el equipo utilizará métodos que se sabe que previenen los daños derivados de la administración de la anestesia, al tiempo que protegen al paciente del dolor. Tercer objetivo, el equipo se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una pérdida de la función respiratoria o del acceso a la vía aérea y reconocerá estas situaciones. Cuarto objetivo, el equipo se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una pérdida considerable de sangre y reconocerá estas situaciones. Quinto objetivo, el equipo evitará provocar reacciones alérgicas o reacciones adversas a fármacos que se sabe que suponen un riesgo importante para el paciente. Sexto objetivo, el equipo utilizará sistemáticamente métodos reconocidos para minimizar el riesgo de una infección de la herida quirúrgica. Objetivo 7, el equipo evitará dejar accidentalmente gasas o instrumentos en la herida quirúrgica. Objetivo 8, el equipo guardará e identificará con precisión todas las muestras quirúrgicas. Objetivo 9. El equipo se comunicará eficazmente e intercambiará información sobre el paciente fundamental para que la operación se desarrolle de forma segura. Y décimo objetivo, los hospitales y sistemas de salud públicos establecerán una vigilancia sistemática de la capacidad, el volumen y los resultados quirúrgicos. Ahora, dentro de la parte de cirugía segura salvavidas, esta es la más importante, la lista de verificación.
La lista de verificación, como en la diapositiva se describe, es una herramienta sencilla y práctica que debe ser utilizada por parte de todo el equipo quirúrgico en todas partes del mundo para garantizar de forma eficiente y rápida la observancia de medidas preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias que aportan al paciente beneficios demostrados. La lista de verificación como tal nos ayudará a garantizar que los equipos sigan en una forma sistemática las medidas de seguridad esenciales que nos ayuden a minimizar los riesgos evitables que son muy habituales o más habituales durante el procedimiento quirúrgico y que estos riesgos no pongan en peligro la vida y el bienestar de los pacientes quirúrgicos. Entonces, como podemos ver en nuestra imagen, la lista de verificación se va a dividir en 3 fases y cada fase va a tener sus respectivos riesgos que deben de ser mitigados. Estas listas se van a basar en 3 principios. Se basa primero en el de simplicidad, en el de amplitud de aplicación y en el tercer principio de mensurabilidad. Entonces, es fundamental que en el proceso de verificación de la lista se dirija nada más única y exclusivamente por una sola persona. Por lo general, el responsable de marcar las casillas de la lista de verificación será una enfermera, pero también puede ser cualquier miembro del equipo quirúrgico que vaya a participar en la operación. Vamos a tener las 3 fases que van a corresponder con un periodo de tiempo concreto en el curso normal de un procedimiento quirúrgico. Primero, la fase de entrada, que es el periodo anterior a la inducción de la anestesia. Segundo, vamos a tener la pausa quirúrgica, que es el periodo posterior a la inducción de la anestesia y anterior a la incisión quirúrgica. Y tercero, el antes de salir, y es el periodo de cierre de la herida quirúrgica o inmediatamente posterior a este cierre. En cada una de las fases, antes de continuar con el procedimiento, se ha de permitir que el encargado de rellenar la lista de verificación confirme que el equipo ha llevado a cabo sus tareas. Por ejemplo, en la parte de la entrada, el encargado de rellenar la lista de verificación confirmará verbalmente con el paciente, siempre y cuando esto sea posible, su identidad, el sitio anatómico de la intervención y el procedimiento, así como verificará el consentimiento del paciente que ha firmado para ser operado. Confirmará visualmente que se ha delimitado el sitio quirúrgico, esto sí procede en los casos que proceda, y revisará verbalmente con el anestesista el riesgo de alguna hemorragia, de dificultades en el acceso a la vía aérea, de reacciones alérgicas que pueda presentar el paciente y también comprobará si se ha llevado a cabo una comprobación de la seguridad del equipo que se vaya a utilizar durante la cirugía, sobre todo el equipo de anestesia. Lo ideal es que el cirujano esté presente en la fase de entrada, ya que puede tener una idea más clara de la hemorragia prevista, las alergias u otras posibles complicaciones. Sin embargo, su presencia no es esencial para completar esta parte de la lista de verificación, aunque es ideal. Inmediatamente antes de la incisión cutánea, el equipo se detendrá, esto quiere decir, hará la pausa quirúrgica para confirmar en voz alta que se va a realizar la operación correcta en el paciente correcto y en el sitio correcto. Todos los miembros del equipo revisarán verbalmente entre sí, por turnos, los puntos fundamentales de su plan de intervención, utilizando como guía las preguntas de la lista de verificación, los pasos críticos, la pérdida de sangre y la duración estimada de la cirugía, y van a verificar asimismo que se han administrado antibióticos profilácticos en los 60 minutos anteriores al inicio de la cirugía. Y por último, antes de salir, en la salida, todos los miembros del equipo revisarán la operación que va a ser llevada a cabo y realizarán el recuento de gasas e instrumentos y el etiquetado de toda muestra biológica que se haya obtenido durante el procedimiento quirúrgico. También examinarán los problemas que puede haberse producido en relación con el funcionamiento del instrumental o si hubo algún mal funcionamiento en el equipo médico o cualquier otro problema que deba resolverse. Por último, antes de sacar al paciente del quirófano, van a repasar los planes y aspectos principales en su tratamiento postoperatorio y en el tratamiento que se le va a dar al paciente en la recuperación. Ya hablamos de los errores y los eventos adversos que podemos presentar durante la atención de la salud. Pero estos errores o eventos adversos, ¿cómo van a repercutir en los pacientes, en los familiares, en las instituciones y en la sociedad? Hablando específicamente en los pacientes, pues un error puede conllevar que el paciente tenga dolor adicional o conllevar una discapacidad temporal o permanente.
puede prolongar el tiempo de su enfermedad o puede eh, provocar que se creen o aparezcan nuevas complicaciones. Es una pérdida en la calidad de vida y en la autonomía del paciente. En algún momento, por alguno de estos errores, puede necesitar una reintervención o más procedimientos diagnósticos y en el peor de los casos, pues el paciente puede fallecer. ¿Cuáles son los costos en el caso de los pacientes? Pues es un mayores días de hospitalización, mayor gastos en medicamentos, pérdida de ingresos por incapacidades laborales o gastos del bolsillo, propiamente todo lo que el paciente tenga que costear como traslados, cuidados o estudios que el seguro no le cubra. A nivel familiar, estos errores acarrean estrés emocional y ansiedad por el estado del paciente, hay una pérdida en la armonía del hogar, una sobrecarga en el cuidador principal o cambios en la rutina familiar, como por ejemplo cambios en el cuidado, transporte o la vigilancia. Esto pues acarrea costos, por ejemplo, pérdida de la productividad de los familiares que deben ausentarse del trabajo o por la enfermedad o por cuidar a su familiar o su paciente. Hay gastos adicionales por cuidados domiciliarios o auxiliares y hay una disminución del ingreso total del hogar a consecuencia de todos estos gastos que vimos previamente. A nivel institucional, de hospital o de clínica, pues va a haber una mayor estancia hospitalaria. Esto quiere decir que va a haber una saturación de camas por estas estancias prolongadas, un incremento en la carga laboral para el personal de salud, el riesgo de perder acreditaciones o de recibir sanciones a nivel institucional o una afectación a los indicadores de calidad y seguridad del paciente del hospital. ¿Esto cómo va a repercutir en los costos? Pues se van a tener que repetir procedimientos, se van a tener que usar insumos extra, puede haber indemnizaciones legales en algunos casos o puede haber pérdida de recursos por por una mala reputación o una menor productividad de los hospitales. Y a nivel social, pues va a haber una mayor carga de grupos vulnerables, una disminución en la confianza en el sistema de salud, una mayor carga global de enfermedad por complicaciones que pueden ser evitables, una necesidad de crear políticas más estrictas y pues el pago de las incapacidades. ¿Esto cómo repercute en los costos? Pues hay un aumento del gasto en salud por atenciones de eventos prevenibles, hay una pérdida de productividad laboral a nivel nacional y esta pérdida de productividad pues va a impactar en la economía por las incapacidades y por las dependencias a largo plazo. Ya que conocemos los principales factores que afectan la seguridad del paciente, así como los eventos adversos más frecuentes, pues la Organización Mundial de la Salud crea unas metas internacionales en la seguridad del paciente, que estas metas tienen objetivos establecidos con el fin de mejorar la seguridad de los pacientes en el ámbito sanitario a nivel mundial. Estas metas van a proporcionar directrices y estándares que los sistemas de salud de todo el mundo deben de seguir para reducir el riesgo de estos errores y mejorar la calidad de la atención médica. Dentro de la primera meta tenemos para prevenir la identificación errónea de los pacientes. Siempre que hablemos con un paciente debemos identificarlo por el nombre y su apellido y también preguntarle su fecha de nacimiento. Para establecer una comunicación efectiva es fundamental que escuchemos primero al paciente, que repitamos lo que él nos comunique y que por último confirmemos que la información recibida es efectivamente la misma que nos mencionó el paciente. De tercer meta internacional, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. ¿Cómo vamos a mejorar esta seguridad? Con la doble verificación. Antes de administrar un medicamento, verificamos que efectivamente es el medicamento correcto a la dosis correcta y es importante que estos medicamentos tengan un resguardo seguro y un etiquetado adecuado. De cuarta meta internacional por la OMS, la cirugía segura con la lista de verificación y hacer hincapié en lo siguiente, que sea el lugar correcto, el paciente correcto y el procedimiento correcto. En la quinta meta internacional de la OMS, la reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención médica. Esto con el programa de una atención segura, es una atención limpia. Y aquí, ¿qué tomamos en cuenta? La higiene de manos o el lavado clínico de manos, las medidas de aislamiento y la verificación de la calidad del agua de los hospitales. Y por último, como última y sexta meta internacional de la OMS, el reducir el riesgo de caídas.
Aquí vamos a tener una valoración de riesgo de caídas intrahospitalaria y vamos a tener medidas de seguridad básicas que vamos a aplicar a todos los pacientes con una estancia prolongada y sobre todo a los pacientes de la tercera edad para evitar el riesgo de que tengan caídas.